Bien, en nuestra alianza informativa entre Caracol Radio, Caracol Televisión y Diario El Espectador, hoy tenemos un invitado muy especial, el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras. Por eso a las 7 minutos de la mañana vamos en directo a Caracol Radio. Saludamos al equipo de 6 AM Hoy por Hoy y a nuestro director de noticias, Darío Fernando Patiño. Darío, muy buenos días, ya todo está listo por lo que se ve. Sí, señores, Juan Diego y Mabel Lara, muy buenos días, todo listo con el ministro del Interior que ha venido a esta cita antes de una cita crucial que tiene con todo el Poder Judicial para buscar un consenso en torno a la reforma a la justicia. Vamos a hablar, por supuesto, de justicia y desde luego de política, que es la otra cartera de su competencia. Estamos aquí pues en esta alianza de Caracol Radio, Caracol Televisión, el Diario El Espectador y a través de nuestras páginas web, caracoltv.com, caracol.com.co, elespectador.com y Data IFX también, que está reproduciendo esta entrevista. Don Darío Arizmendi, muchas gracias por recibirnos nuevamente en su casa. Encantadísimos, Darío Fernando, y un saludo para el señor ministro Germán Vargas Lleras y para Felipe Zuleta, que nos va a acompañar en el día de hoy en su calidad de columnista del Diario El Espectador, integrante también del equipo del Radar del canal Caracol. Ministro, hay que empezar, después de saludarlo por supuesto, por preguntarle por la situación de orden público. Usted es el ministro del Interior y ya hemos pasado de una situación de percepción de la ciudadanía sobre el deterioro del orden público en varias regiones del país a una realidad innegable. Lo del Cauca no tiene nombre. Muy buen día, Darío, a todos los integrantes de esta mesa. En efecto, ayer el presidente estuvo él mismo en la zona y es innegable que tanto en el Cauca como en parte de Nariño, le diría también el Chocó, hay una arremetida de la guerrilla en las últimas semanas, muy fuerte. Las acciones se están adelantando, hay una presencia permanente de la fuerza pública, pero como le decía, en el inmediato futuro hay que concentrar mucho mayor esfuerzo en combatir a estas organizaciones. Hace una semana nos fue entregado el último informe de Naciones Unidas en materia de cultivos ilícitos. Y es curioso que coincide el incremento en la producción y tráfico de droga con aquellas zonas en donde se está presentando una mayor violencia. Tumaco pasó a ser el municipio cocalero por excelencia en Colombia. Lo mismo podríamos decir de buena parte de los municipios del litoral pacífico. De manera que yo le diría que esta es una arremetida de la guerrilla para recuperar el control de los principales tráficos de drogas y de las áreas de cultivos. Es ahí donde hoy tenemos el mayor hectareaje sembrado. Ministro, pero por 3 veces en distintos viajes del señor presidente se ha prometido la instalación de un campamento de alta montaña. Ayer el servicio informativo de Caracol Radio presentó las voces de esas promesas. Ayer se vuelve a prometer lo mismo. ¿Por qué no se ha cumplido? Bueno, yo supongo que están en la definición de lugares, sitios. Comprenda, no es tema de mi cartera, pero pues ningún ministro está ausente de un problema que sin duda afecta a todos en general. Bueno, ministro, entrando en el tema de justicia, usted se encuentra hoy con las Cortes y van por el consenso a como sea para reformar la justicia, o si en 2 horas no hay consenso, ¿qué pasa? No, en 2 horas no, el encuentro está previsto a partir de las 9 de la mañana y será hoy, también mañana. El presidente mismo va a instalar el encuentro. Es uno más de muchísimos que hemos tenido desde el 7 de agosto hasta la fecha. Recuerde usted, primero tuvimos las mesas de la justicia, luego la comisión interinstitucional que elaboró a lo largo de estos meses. Hoy, diríamos, arranca la ronda final, con presencia de las mesas directivas del Congreso, de las salas de gobierno del Consejo de Estado, de la Corte Suprema, también del Consejo Superior de la Judicatura, el propio gobierno. Hoy y mañana se debatirán los temas que el gobierno propone. Integren la reforma a la justicia bajo una metodología. Para cada uno de esos temas se ha dispuesto 2 horas de discusión.
Si al cabo de esas 2 horas no se ha logrado consenso, se abordarán los temas siguientes y se dará por sentado que no lo hubo. En estos 2 días aspiramos a poner de presente cuáles son las coincidencias, pero cuáles también las divergencias. Ha dicho el presidente que en aquellos casos en que no logremos consenso, será el Congreso, por supuesto, quien tenga la última palabra, porque el proyecto se radicará sin más demora a partir del 20 de julio. Ministro, se planteó en los últimos días una cierta molestia por parte del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia en torno a esa reforma a la justicia y a esas divergencias a las que usted se refiere. ¿Cuáles son los puntos en los que ha sido difícil llegar a consenso? En varios. La reforma tiene 5 ejes. Uno es el que tiene que ver con los temas que nosotros denominamos de seguridad jurídica, que incluyen la reglamentación de la tutela, tema en el que no hemos logrado consensos, tanto la posición de la Corte Constitucional como las del Consejo de Estado y la Corte Suprema son bien distintas. Debe o no haber tutelas contra sentencias de cierre definitivo de una y otra corte. También en el tema de seguridad jurídica, el gobierno ha querido impulsar el principio del precedente como fuente de derecho, para darle certeza a la aplicación de las normas legales vigentes. Tenemos diferencias en la materia. Y también en los temas de seguridad jurídica, el gobierno ha propuesto que todas aquellas leyes que abordan temas penales, fiscales, económicos, antes de entrar en vigencia, vayan al control previo de la Corte Constitucional, pero una vez se tomen determinaciones, se enerve de emitir fallos retroactivos en el futuro. Pero un segundo eje de esta reforma tiene que ver con, a nuestro criterio, el más importante, acceso y descongestión. Le hemos propuesto a las Cortes que en materia de descongestión acudamos a mecanismos excepcionales, pro tempore. Tenemos 2.200.000 procesos represados y por eso hemos creído que por un lapso no mayor de 3 años debemos investir a personas que hoy no cumplen funciones jurisdiccionales para que contribuyan a desatrasar la justicia, los centros de conciliación, notarios, asistentes de la justicia, pero lo más importante, una figura que se ha utilizado en varios países con éxito, investir a abogados en su ejercicio profesional, son los abogados a tiempo parcial de funciones jurisdiccionales para sacar esta pesada carga de retraso que tenemos en la jurisdicción. Darío, a la jurisdicción está evacuando anualmente el mismo número de procesos que a ella entran, pero tenemos esta pesada carga de retardo que es lo que congestiona la justicia. Este es el principal aspecto. Ayer veían ustedes, Camilo, Felipe, cómo en todos los editoriales de los principales periódicos se hacía eco. Esto es lo que interesa a los colombianos. Vean, en un informe del Banco Mundial, en un informe del How Doing Business, cómo se hacen los negocios en Colombia, nosotros aparecíamos en el puesto 32 entre 183 países examinados. Es la facilidad para venir a hacer un negocio al país, pero en el indicador de cómo resolver los conflictos cuando se presentan para un empresario, pasábamos al puesto 178 entre los 183, países analizados. ¿Significa eso? Que resolver un conflicto en Colombia en tiempo es sumamente complejo. Decía ese mismo informe, Colombia es uno de los países con más rezago. Solo lo superan India, Bangladesh, Guatemala, Afganistán y Surinam en el mundo entero. Ministro, en aras de discutir con las altas cortes el futuro de la justicia, ¿qué tan sano es ampliar excesivamente el periodo de los magistrados? Es una de las propuestas que se está evaluando en los temas institucionales. Nosotros hemos pensado que elevar los requisitos para acceder a una magistratura es algo útil. Propende para que una persona no llegue a la condición de magistrado, sino cuando ha tenido una larga trayectoria
de ejercicio académico, de ejercicio profesional. No queremos que personas con menos, francamente lo digo, de 50 años accedan a este cargo. Se concibe la magistratura como el final de una larga trayectoria. No ha sido útil. Magistrados de 40 años, de 45 años, terminando sus funciones y saliendo bien a la actividad electoral, bien a refundar oficinas para el ejercicio profesional. Si elevamos los requisitos en materia de experiencia para que un magistrado no acceda sino alrededor de los 50 años, se podría pensar en extender el periodo para que concluya como magistrado su carrera, claro, accediendo a una pensión, sin tener que volver a preocuparse por cuál va a ser su futuro. Ahora, el dilema que se ha planteado es, ¿esta norma debe regir a los magistrados actuales o lo conveniente es que se establezca... Que son los que van a negociar con el gobierno, entre comillas, la reforma? Sí, correcto. A mí me parece que lo razonable sería que esta norma rigiera para el futuro, para quienes en el futuro cumplan con las nuevas condiciones que la reforma prevé para acceder a una magistratura. Señor ministro, en reuniones previas a la que se va a llevar a cabo el día de hoy, los magistrados de las distintas cortes han demandado que la justicia, que la rama de la justicia es la cenicienta en la materia de asignación de recursos. Piden más recursos justamente para adelantar todo este tema de la descongestión y demás, pero ¿no resulta paradójico que de alguna u otra manera estamos hablando de 50 magistrados que ganan 22 millones de pesos, que tienen 3 magistrados auxiliares con sueldos también elevadísimos? En ese sentido, ¿cómo se va a tratar de compaginar ello? ¿Se va a eliminar finalmente el Consejo Superior de la Judicatura? ¿De dónde van a salir los recursos para el sector? Varios temas interesantes. La discusión no es en materia salarial de la remuneración que los magistrados devengan. Ellos han propuesto, y nosotros creemos muy útil, buscarle una fuente de financiación permanente a la justicia. Yo creo y participo de el concepto de que la justicia está desfinanciada. En efecto, las solicitudes para el presupuesto adicional que el Congreso discutirá en el año 2012, adicionales a lo inicialmente aforado, suman 1.400.000 millones de pesos. Esto incluye naturalmente los requerimientos de la Fiscalía General y también los de medicina legal. Pero el gobierno es consciente de que hay que hacer un mayor esfuerzo para financiar la justicia. Este año desaplazamos 250.000 millones de pesos que se agregaron al presupuesto de la rama, se hará para el segundo semestre. Y parte de la discusión temática es cómo garantizar unas fuentes propias y permanentes que mejoren el financiamiento de la rama. Hace 2 años se ensayó el tema del arancel judicial, fracasó el arancel judicial. La manera en que estuvo concebido no fue útil. Por concepto de arancel judicial no se recaudaron sino 7.000 millones de pesos, una cifra ínfima frente a los requerimientos. Ha dicho el Consejo de Estado que examinemos reevaluar ingresos que puedan venir del ejercicio notarial, de las cámaras de comercio, de los pleitos arbitrales y de tantos otros para mejorar el financiamiento, y nosotros lo compartimos. Sí, haciendo una observación, el problema del financiamiento de la rama no es el único, ni a él solo podemos concentrarnos en el examen de la reforma. Ministro, el tema de cárceles, ¿qué trae esta reforma de la justicia en el tema de cárceles? Que lo vemos como la de Valledupar, todos los días hay un problema en ese carcelario, el tema carcelario, ¿cómo lo van a manejar? Bueno, la reforma que vamos a discutir hoy y mañana es la reforma que tiene rango constitucional. Son aquellas normas que requieren de una enmienda constitucional, pero el gobierno hace ya 1 año viene trabajando en todas las reformas complementarias que son de rango legal. En diciembre se aprobó el nuevo Código Contencioso Administrativo, entrará en vigencia a partir del año entrante, un código que propende por la oralidad, la inmediatez, la concentración de la prueba, código que va a ser muy útil
en la descongestión de los temas de la jurisdicción contenciosa. Y lo propio estamos haciendo en muchos campos. El Código General del Proceso para asuntos civiles, comerciales, laborales, de familia, ya fue llevado al Congreso, inspirado en los mismos principios, fue aprobado ya en la Comisión Primera de la Cámara, entra a debate en la plenaria de esa corporación. Y fue aprobado también en primer debate, Felipe, el nuevo Código Penitenciario, un código que propende mucho más por la resocialización, pero también es un código que endurece el régimen penitenciario de los centros carcelarios. Es que, Darío, lo que hablamos, reforma a la justicia, no solo se concentra en los temas de orden constitucional, que son los que se van a debatir hoy y mañana. Código contencioso, Código General del Proceso, Código Penitenciario, el estatuto arbitral que está ya en el Congreso, la reforma a los jueces de paz, que ya hizo su tránsito también a la plenaria de la corporación. Tenemos un acto legislativo que terminó su primera vuelta y es el que desmonopoliza el ejercicio de la acción penal y muchas otras iniciativas que ya fueron llevadas al Congreso y que avanzaron en la anterior legislatura. Pero el tema penitenciario no solo tiene que ver con la reforma al Código, sino que tiene que ver con la reforma al IMPEC. En ejercicio de las facultades extraordinarias se adelantará una profunda reforma a esa entidad. Y adicionalmente, permítame anunciarle, este miércoles se suscribirá con la Corporación Andina de Fomento, que hará como banca de inversión el convenio para la construcción de los nuevos centros penitenciarios. El plan de desarrollo incorporó normas para que en el futuro la administración, el manejo, las inversiones de las cárceles en Colombia se tercerice, no así la custodia. Este miércoles, repito, suscribiremos el convenio para proveer al país de 25.000 nuevos cupos penitenciarios. Déjeme darle la buena noticia. Finalmente vamos a cumplir con la tutela, sacando a la cárcel La Modelo del sitio donde está, a la cárcel del Buen Pastor en Bogotá, serán llevadas a terrenos que ya tenemos dispuestos, aledaños a La Picota, y se construirán bajo esta nueva modalidad de que un inversionista privado adelante las obras de infraestructura y luego la administración física de los centros penitenciarios. Felipe, como verá, la reforma es en el manejo, inversión de cárceles, en el propio régimen penitenciario y se adelantará una reforma al propio instituto en ejercicio de esas facultades, que es un instituto complejísimo de manejar, Darío. Piense usted que el IMPEC tiene hoy a su interior 32 sindicatos, 1.200 aforados, es sumamente difícil administrar una entidad en esas condiciones, una entidad que por demás ha estado permeada por la corrupción a lo largo de estos años. Ministro, hablemos un poco de la doble instancia para los funcionarios que tienen fuero, especialmente congresistas. Es cierto que se está pensando en crear como una nueva actividad dentro de la sala penal de la Corte para que 3 de ellos juzguen, 3 de ellos instruyan, 3 de ellos reciban apelaciones y se reforme dentro de ella misma la Corte. Sí. Un capítulo de la reforma a la justicia tiene que ver con el juzgamiento de aforados. En lo que tiene que ver con parlamentarios, la reforma propende para que se establezca, primero, el sistema acusatorio y segundo, la doble instancia. Y en torno a ese debate, pues hay posiciones restrictivas, unas más amplias. Restrictivas es propender para que la sala penal se divida en 3 subsalas, donde una actúe como ente acusador, otra como primera instancia y una segunda como segunda instancia. Pero en torno a este principio del sistema acusatorio y doble instancia, también hay quienes creen que la acusación a las personas aforadas debe estar en cabeza de la Fiscal General de la Nación, la sala penal a ser primera instancia y las 2 salas que no participaron en esa decisión, me refiero a la sala laboral y civil, actuar como juez de segunda instancia. Pero la reforma también aboga por una reglamentación distinta a las funciones que cumple hoy la Comisión de Acusaciones. ¿En esa reforma están todo el mundo de acuerdo, todas las altas cortes de la doble instancia? Sí, sobre la doble instancia sí, por supuesto. Sobre quién la ejerza y quién actúe como ente acusador hay discrepancias.
Le decía también que en materia... ¿Los que están presos hoy? No, porque las reformas penales no pueden ser retroactivas. Pero son en beneficio del reo. En beneficio del reo. O sea, habría beneficio. No, si se establece la segunda instancia, por supuesto que a quienes están siendo juzgados sí les aplicaría. Okay. Sí. Pero la reforma en materia de juzgamiento a aforados también quiere involucrar una reforma a la comisión de acusaciones para que se defina un procedimiento distinto en materia de investigación y de acusación de las personas que gozan de fuero ante esa comisión. En Colombia todos debemos tener un juez natural y parece que existiera una... Pero será dentro del mismo Congreso esa comisión. Puede ser dentro del mismo Congreso, pero la reforma que nosotros hemos elaborado es para que la comisión de acusaciones se elimine, la Cámara de Representantes designe unas personas de las más altas calidades externas con la condición de magistrados. Una especie de corte. Una especie de corte a quienes les consagraríamos un fuero permanente y que serían los encargados de adelantar los más de 1.100 casos que están por instruir en la comisión de acusaciones. No tendrían la condición de parlamentarios.